Yo le vengo a hablar de las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas están interconectadas y muchas no tienen relación aisladamente. No obstante, dada la enorme complejidad del metabolismo, su subdivisión y en serie es relativamente cortas en reacciones que facilitan mucho su comprensión. Muchas rutas metabólicas se entrecruzan y existen algunos metabolitos que son importantes incluir en las metabólicas, como el acetilcoenzima A. Los tipos de rutas metabólicas. Sabemos que en los tipos de rutas metabólicas en bioquímica existen tres que son los más importantes: las rutas catabólicas, anabólicas y anfibiólicas. Las rutas catabólicas son las que engloban reacciones de degradación oxidativa. Se llevan a cabo con la finalidad de producir energía o poder reductor, que será posteriormente en reacciones. La mayor parte de las moléculas orgánicas no son sintetizadas por el organismo en constante. Debe consumirla en los alimentos. Rutas anabólicas. Las rutas anabólicas comprenden reacciones químicas de síntesis, tomando moléculas pequeñas y simples y transformándolas en elementos más grandes y complejos. Para que estas reacciones tengan lugar es necesario que exista energía disponible. ¿De qué se obtiene esta energía? Se obtiene de las vías catabólicas, es decir, del ATP. Y las rutas anfibiólicas es una ruta que funciona como vía anabólica, como anteriormente mencionada, y catabólica, como la primera que le mencioné, es decir, es una ruta mixta. La ruta anfibiólica es más conocida en el ciclo de Krebs. Esta ruta tiene un papel fundamental en la degradación de hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos. Sin embargo, también participa en la producción de precursores para su ruta de síntesis. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Clara Marriaga y yo les hablaré de las principales vías metabólicas. Como ya antes mencionado por mi compañera, las rutas metabólicas más conocidas son tres: catabólicas, anabólicas y anfibólicas, que a su vez estas están compuestas por diferentes vías metabólicas. En las rutas catabólicas está la glucólisis. La glucólisis es la secuencia de reacciones que convierte una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. La fermentación se caracteriza por la degradación de moléculas, la cual también se lleva a cabo por un proceso de oxidación. También está la respiración, la cual se produce degradación total de la molécula, que oxida, por lo que los productos son dióxido de carbono, agua y ATP. Estas se sintetizan y producen una cadena respiratoria mediante fosforilación oxidativa. Catabolismo de ácidos grasos. Sufren un proceso de degradación que consiste en su oxidación. Fosforilación oxidativa consiste en la síntesis de ATP a partir de ADP más P, promovida por el flujo de electrones hasta el oxígeno en la cadena respiratoria. En la ruta anabólica está la gluconeogénesis. Produce glucosa a partir de ciertos sustratos de carbono, sin hidratos de carbono. Quimiosíntesis consiste en la síntesis de ATP a partir de la energía que se libera en reacciones de compuestos inorgánicos reducidos. Fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica. La biosíntesis de proteína es el proceso mediante el cual se forman las proteínas. Y en la ruta anfibólica están las vías del ciclo de Krebs. Bueno, estamos en el tema de bioenergética sobre las transferencias de energía dentro de los sistemas biológicos. Mi nombre es Eddie Jiménez y vamos a hablar un poco de este tema. Los conceptos básicos que manejamos acá es energía, la transformación de energía y la entropía, que es lo que se produce al final de este proceso. La energía la toman los seres vivos de dos maneras: tomándola de la energía del sol, como los fotosintéticos, como son las plantas que producen la fotosíntesis y a partir de ahí producen sus alimentos, y los quimiosintéticos, como somos nosotros, como son los seres vivos que toman los nutrientes del entorno, ¿no? La transformación de energía. ¿Qué es la transformación de energía? Son los procesos químicos que nosotros realizamos dentro de nuestros organismos para producir, para
producir nuestra energía, que nos va a permitir andar día a día. Entonces, todo esto se da a nivel de la célula hace la descomposición de todos estos alimentos que recibimos, de todos estos nutrientes que recibimos, y hace el trabajo biológico, hace una biosíntesis, ¿ya? A través de esto permite construir moléculas que nos van a aportar energía y permitirnos el movimiento, ¿ya? También nos permiten realizar el trabajo mecánico, que es del movimiento, el trabajo eléctrico, que son de las conexiones neuronales del sistema nervioso, ¿ya? Y los procesos homostáticos. Después de ello también tenemos la entropía, que es la energía residual que queda, la que no se utiliza para hacer el trabajo, o sea, la que quedó ahí, la que no... Entonces son los productos finales del proceso, moléculas de CO2, de H2O, el calor, que esas se dispersan. Aquí tenemos un esquema, ¿ya? En donde vemos que la energía química en los seres vivos se traslada al calor, se convierte en calor, en energía eléctrica, en energía mecánica. El calor es una forma de energía, ¿no? Cada vez que se produce un proceso energético en el cuerpo, se está liberando calor, ¿no? Los nutrientes entran al organismo y empiezan a hacer la transformación a través de las células para convertirnos en energía. Continuamos. Los conceptos básicos. La bioenergía estudia el cambio el cambio de energía que ocurre dentro de los organismos vivos. La energía, la capacidad de hacer o de generar un trabajo. Le damos esta definición para tener una contextualización, pero la energía como tal, describirla en palabras exactas es muy difícil. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El metabolismo, que son las reacciones químicas que ocurren dentro y que ya lo explicaron mis compañeros anteriormente. Dentro del metabolismo tenemos las reacciones anabólicas y catabólicas, que las anabólicas son de construcción, a partir de moléculas pequeñas construir moléculas más grandes, y las catabólicas, que es de descomposición, donde se descomponen las moléculas más grandes en moléculas más pequeñas y empieza otros procesos importantes. Los polifosfatos son moléculas ricas en grupos fosfatos, que son de alta concentración de energía. En ella la más destacada, pero no es la única, es la ATP, que es una molécula de alta concentración de energía, y ya hablaremos de ella más adelante. El piruvato es un subproducto de las reacciones catabólicas. Y aquí vamos encontrando pues conceptos como la entalpía, que es el calor que tiene cada proceso, la entropía, que es la energía que no se utiliza, y la energía libre de Gibbs, que eso es lo que se utiliza. Acá tenemos una ATP, que es la moneda energética del cuerpo, que es adenosina trifosfato, y está constituida por adenina, ribosa y el trifosfato, el grupo de entonces adenosina trifosfato, este grupo de acá más este grupo aquí, que tiene tres átomos de fósforo. Cuando la adenosina trifosfato dona energía, es decir, da un átomo de fósforo, se libera energía y se convierte en ADP, que es adenosina difosfato, ¿ya? Esta vuelve y se recicla y vuelve a ser otra vez ATP. La degradación del ATP genera energía, calor, hidrogénesis, ¿ya? Que determina, o sea, libera hidrogeniones, que son H+, y que determinan la acidez en el pH, y ADP. Cuando se degrada, al romperse el ATP, se libera energía, libera calor. Estos son productos de la liberación de energía, se convierte en ADP más un fósforo libre y energía. Aquí vemos la degradación del ATP,
que tiene ATP. Entre cada cadena de fósforo, en cada átomo de fósforo hay energía. Al liberarse, gracias a la acción de una enzima que se llama ATPasa, que es una proteína, todas las enzimas son proteínas que permiten que se realicen estos procesos más rápidamente y pasa de ATP a ADP. De una forma muy corta podemos mirar que todo este proceso es el que permite que se dé la formación de energía y reserva energética en el cuerpo. Muchas gracias. Bueno, dando paso a este tema, decimos que las reacciones R2 son aquellas que se produce un intercambio de electrones, y este intercambio de electrones produce un cambio en el número de oxidación en los elementos. Acerca de los números de oxidación, representa el número de electrones que participan en la unión química. Para esto debemos seguir ciertas reglas. Una de las tres más importantes es que las sustancias simples, es decir, un solo tipo de átomo, el número de oxidación es 0. Otra es que el oxígeno siempre es -2. Y varios tipos de átomos, su número de oxidación también es 0. También se le puede llamar óxido de reducción. Esto porque óxido es cuando el átomo pierde electrones, por lo que aquí ocurre una oxidación. Y cuando es reducción es cuando el átomo gana electrones. También se le puede llamar óxido de reducción, porque óxido es cuando el átomo pierde electrones y reducción es cuando el átomo gana electrones. Listo, podemos pasar ahora a dar un claro ejemplo con una reacción que es muy simple y que con esta podemos entender un poco mejor el tema. Vamos a colocar la reacción aquí de este lado. Observamos que el potasio, como el potasio y el bromo molecular son sustancias simples, entonces se le da 0 como estado de oxidación. Pero cuando se combinan, el potasio obtiene un número de oxidación +1 y el bromo obtiene uno de -1. Entonces nos damos cuenta de que el potasio pasó de un número de oxidación de 0 a un número de oxidación +1, o sea que perdió electrones. ¿Qué quiere decir con esto? Que se oxidó. El bromo pasó de un número de oxidación de 0 a un número de oxidación -1, ganó electrones, por lo cual se redujo. Ya para culminar el tema, nos damos cuenta de que, bueno, ya podemos distinguir quién se oxida y quién se reduce, pero también debemos distinguir quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Para esto podemos decir de que el agente oxidante es la molécula que posee el elemento que se reduce. Significa que mientras ese se reduce, otro se tuvo que oxidar. Y para el reductor, lo mismo, la molécula que posee el elemento que se oxida. O sea que cuando uno se oxida, el otro se reduce. Debemos recordar de que siempre la oxidación va acompañada de la reducción, por lo que es un intercambio de electrones. Sin más nada que decir, mi nombre es Joseph Mejía y espero que esta información le haya servido.